Bienvenidos a este video donde hablaremos del Renault Duster de primera generación, una camioneta que por sus características pero sobre todo por su precio, se convierte en un auto bastante interesante y atractivo para la compra en el mercado del usado, debido al panorama actual del precio de los automóviles nuevos, y que en el caso colombiano se vendió entre el 2012 y el 2021. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final, porque te contaremos cosas que la mayoría no sabe sobre este auto y cómo usado lo hacen bastante interesante, aunque también un poco detestable. Dicho esto, comencemos. El Renault Duster o Dacia Duster como realmente se llama, vio la luz en el año 2010 y era una apuesta del grupo Renault-Nissan por replicar el éxito que había tenido la familia Logan Sandero, esta vez en el mercado de los SUVs o camionetas ligeras, que para ese momento había comenzado a explotar. Y es que para mantener los costos de desarrollo y fabricación al mínimo, reutilizaron la plataforma y mecánica de los Logan Sandero, que había sido desarrollada a finales del siglo XX, un diseño exterior donde predominaban las líneas rectas para que fuera más barato de producir, muchas partes interiores compartidas con el Sandero y un equipamiento que solo tendría lo indispensable. La apuesta sería un éxito rotundo, no solo en los mercados emergentes sino en la propia Europa occidental, donde hoy por hoy el Duster es el vehículo más vendido de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. En 2011 comenzaría producción en Brasil para los mercados del sur del continente, y en 2012 empezaría a ensamblarse en Colombia para varios países en la región, entre ellos México, Ecuador y Perú. Su éxito fue muy importante, ya que era la camioneta con opción de tracción 4x4 más barata que podías comprar en Latinoamérica. También tendría una versión pickup desarrollada en Argentina de forma coordinada con Renault Francia, que conoceríamos como Duster Oroch. Mecánica. Para el continente americano, el Duster recurrió a las viejas o veteranas mecánicas de origen Renault que habíamos visto en autos como el Laguna de 1998 o el Megane del 99. Los motores eran un 1.6 de 16 válvulas que entregaba 105 caballos acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades y un 2.0 también de 16 válvulas que entregaba 143 caballos, unido a una caja mecánica de 6 marchas o a una caja automática de 4 marchas con opción secuencial. De ella hablaremos más adelante. Como dato importante, ambos motores son movidos por correa o banda de distribución, que tiene que cambiarse cada 50.000 km para evitar que la rotura de este elemento termine dañando todo el motor. Equipamiento. Por concepción, el Duster es un auto low cost, lo que se va a notar en el reducido equipamiento y en la mejorable calidad de los materiales y del ensamble. El motor 1.6 solo está disponible con el equipo Base Expression, donde lo más importante es el aire acondicionado, la dirección de asistencia hidráulica, los vidrios eléctricos delanteros, el bloqueo central y en los modelos vendidos entre 2012 y 2016, es decir, antes del facelift o lavado de cara, solo una bolsa de aire para conductor. Este nivel de equipo también está disponible con el motor 2 litros, pero no podrás tener la tracción 4x4. Con el facelift de 2017, todos los Duster se consiguen con bolsas de aire para conductor y pasajero, los frenos antibloqueo y la distribución electrónica de fuerza de frenado. Desde el inicio de su comercialización en 2012, la versión más equipada Dynamic solo estaba reservada para el motor 2 litros, y cuenta con cosas como los 4 vidrios eléctricos con bloqueo central, retrovisores eléctricos, faros antiniebla o exploradoras, timón y palanca forrados en cuero, asiento del conductor regulable en altura, los rines de aluminio, el computador de a bordo y el sistema de entretenimiento Media-Nav, que era interesante en esa época, pero hoy hay mejores sistemas en el mercado de accesorios para autos, compatibles incluso con Apple Car y Android Auto. En este nivel de equipo ya encuentras tracción 4x4 conectable y la posibilidad de elegir transmisión automática. A nivel estético, los cambios más importantes del lavado de cara de 2017 fueron el nuevo diseño de la parrilla, los faros delanteros y traseros y en el interior el timón y el rediseño de la consola central. Seguridad. El Renault Duster que se probó antes del facelift lo podríamos considerar como seguro con grandes comillas. A ver, les explico. La versión que se probó correspondía a la que tenía solo una bolsa de aire para conductor y no tenía frenos antibloqueo, y aún así obtuvo 4 estrellas.
Básicamente se salvó porque ninguno de los plásticos del tablero alcanzó a lesionar a los dummies o muñecos de prueba. De lo contrario se fuera rajado obteniendo 1 o 2 estrellas. Para las versiones Dynamic antes del facelift y para todos los modelos después de este, sí lo podemos considerar seguro, porque contaban con el doble airbag y las asistencias de los frenos antibloqueo y la distribución electrónica de fuerza de frenado. Nuestra opinión. Tenemos que partir del hecho de que el Duster es un auto de bajo costo, y esto lo vemos reflejado no solo en el diseño, el que gusto no responde a gustos personales y ahí no nos vamos a meter, sino en la calidad de los materiales que se ven baratos con malos remates y en el ensamble, que a largo plazo deja ver sus deficiencias y ruidos, aspecto que se debe tener en cuenta cuando se esté viendo un Duster usado para la compra. El equipo ni es sofisticado ni es amplio, pero tiene lo mínimo que uno esperaría, y es esa sencillez la que podría ser su mayor virtud, ya que hay pocas probabilidades de que algo falle, y si falla, será fácil arreglarlo. Los motores, si bien son de un diseño bastante antiguo, cumplen. El 1.6 tiene una respuesta correcta, da unos consumos cercanos a los 42 km por galón u 11 km por litro, y estaría enfocado para quien se mueve la mayoría del tiempo en ciudad o utilizar el Duster como un vehículo de trabajo con pocas salidas a la carretera. El 2.0 con caja manual tiene unas reacciones más vivas, arranca y recupera mejor, pero también consume más, pues hace alrededor de 37 km por galón o 10 km por litro en ciudad, y estaría enfocado a ser un auto familiar o para quien viaja con más frecuencia y que si recorre vías en muy mal estado, el 4x4 le dará mayor tranquilidad. Pero luego llega el automático con la caja Proactive, que por su forma errática de funcionar hace que la Duster haga menos de 30 km por galón en ciudad y que por su mala reputación hace que la verdad solo sea recomendable para quien sí o sí necesite un automático. El por qué lo veremos en los problemas comunes. Otro aspecto destacable es el espacio interior. 5 adultos pueden viajar relativamente bien, y en el baúl o maletero de 440 litros de capacidad en las versiones 4x4 cabrán 4 o 5 maletas sin problema. En cuanto a la conducción, aunque es positivo que la suspensión sea más bien blanda para absorber las irregularidades del camino, el aislamiento del motor y demás componentes mecánicos es pobre, comparándola con otras camionetas o incluso con automóviles más pequeños con mejor calidad de construcción, lo que a nuestro juicio le resta puntos en confort general tanto en la ciudad como en la carretera y autopista. Así que esto se debe tener en cuenta si se le da especial atención a la calidad del armado, un buen aislamiento acústico o a la sensación de calidad percibida. Por otro lado, no debe olvidarse que el Duster es un todocamino y no un todoterreno, porque aunque tiene tracción 4x4 no tiene abajo, lo que haría que en la práctica todoterreno, si dos ruedas opuestas quedan en el aire, el auto no puede avanzar. Aunque la verdad no creo que utilicen el Duster para hacer cosas como esta. En cuanto a los costos de mantenimiento hay de todo. Si vas a los concesionarios oficiales es presumible que será más costoso, pero si vas a talleres multimarca o mecánicos de confianza, este se reduce bastante. No obstante, en el caso de Colombia, el costo de los repuestos de Renault de gamas populares es más alto que sus equivalentes Chevrolet o Kia, algo a tener en cuenta dependiendo del uso que se le vaya a dar. De todas maneras, en la descripción les dejaremos un listado de repuestos de recambio más frecuente para que puedan cotizar precios y hacerse una idea. Problemas y quejas comunes. Ahora, enumeraremos algunos problemas y quejas comunes del Duster. Ninguna. Es broma, es decir, no son demasiados, pero no está exento de ellos. Uno de los problemas más frecuentes se da cuando los empaques del múltiple de admisión del motor se desgastan, lo que hace que el auto se acelere más de la cuenta al momento de encenderse. Cambiar estos empaques por unos nuevos solucionará el problema. Como dijimos anteriormente, a ambos motores del Duster se les debe cambiar la correa de distribución cada 50.000 km. Al hacerlo también se recomienda cambiar la bomba de agua para aprovechar el desarmado. Cada 100.000 km se recomienda cambiar todo el conjunto de la correa de accesorios. Cuestiones como fugas de aceite por la tapa de las válvulas o en el cárter del motor suelen darse bien entrados los 130.000 km. Y cuestiones como desgastes del soporte del motor, las bobinas de encendido, los impulsadores y retenes ocurren por desgaste, por lo que se recomienda afinar el oído y hacer revisiones preventivas por lo menos cada 15.000 o 20.000 km, pasados los 100.000, para evitar que fallas menores terminen en costosas reparaciones. También hay problemas documentados con la válvula IAC y el cuerpo de aceleración.
si bien no son tan frecuentes, se deben tener en cuenta. Referente a la caja automática proactiva, la verdad es que es problemática, no solo por su funcionamiento, sino por la tendencia a fallar con menos de 100.000 kilómetros, especialmente en el cuerpo de las válvulas y en los solenoides. El consejo es mantenimiento preventivo cada 50.000 y manejo relajado sin altas exigencias, lo cual es un poco extraño tratándose de un auto que fue concebido como todoterreno ligero y que se presume puede hacer cosas como esta. Debemos reconocer que antes de realizar la investigación creíamos que el Duster no era tan bueno, pero la verdad es que como usado podría ser una opción más que interesante. El Duster se siente robusto, sorprendentemente resistente y aguantador. Realmente está hecho para durar. Sí, el equipo de entretenimiento es básico, pero con un buen smartphone todo se puede solucionar. Este auto también puede ser la opción para quien quiera subirse en una camioneta, y está dispuesto a hacer varias concesiones en temas de confort, refinamiento, calidad general y materiales, a cambio de la confiabilidad y la tracción 4x4. En mi caso personal, lo compraría, no porque no es mi estilo y porque valoro otras cosas más allá de la altura al suelo. Lo recomendaría, sí, pero suelo mecánico y ojalá con el equipo Dynamic. Por su relación precio-producto, el Duster es lo que muchas personas buscan, pero esa es solo una opinión. Ahora díganme, ¿ustedes comprarían un Renault Duster usado? Y si ya tienes uno, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Los leemos en los comentarios. Y si te gustó este video o crees que puede ser de ayuda, deja un me gusta, compártelo o suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más de nuestro contenido. Esto sería todo por ahora aquí en Access Car. Gracias por vernos y hasta la próxima.